haciendo un repaso de los encuentros que hemos tenido, en 90 minutos, el espacio por nombre, en el primer momento, psicoanálisis, arte y filosofía. Fue la primera etapa que compartimos. Disculpame, Michelle, pero se escuchan unos ruidos, hay que poner en mudo los otros micrófonos, porque no sé por qué se escuchan unos ruidos tremendos. ¿Vamos a callarnos todos nosotros? Silencien los micrófonos, claro. Camille, vos también, por favor. Así podemos... Ahí está. Gracias. Bueno, les decía que la organización de estos encuentros, llamados y titulados de manera general Psicoanálisis, Arte y Filosofía, tuvieron como 3 etapas. La primera parte más enfocada en el abordaje y la intervención psicoanalítica de algunas obras de famosos principalmente. La segunda etapa tuvo que ver con algunas entrevistas muy ricas y muy interesantes que pudimos hacer artistas sanjuaninas y sanjuaninos. 2 de ellas están acá, Analía y Jamile. Y esta última etapa ya está más enfocada en el abordaje filosófico del arte, pero no porque el mundo de la filosofía del arte y de la estética es sumamente inmenso, es sumamente grande. Me pareció interesante poder compartir una etapa de la estética en Argentina y del desarrollo filosófico estético en Argentina que estuvo relacionado, no de manera casual, pero sí estuvo relacionado, sobre todo porque fue una plataforma interesante de conocimiento, estuvo relacionado, decía, al primer congreso de filosofía que se realizó en el año 49 en Mendoza, al cual fueron un montón de filósofos del arte y filósofos de distintas ramas de la filosofía. Por ejemplo, estuvo Benedetto Croce, que lo estuvimos analizando hace unos días, a partir del texto de Umberto Eco, la definición del arte, y compartíamos cómo Umberto Eco discute con Benedetto Croce respecto de la idea de la posibilidad de definir al arte, si es posible definirlo o no. Bueno, Benedetto Croce estuvo ahí en ese congreso. Hubieron muchos filósofos del arte y filósofos que se dedican a la estética de distintos lugares de América Latina y de Europa, y de América del Norte también. Pero me interesaba recuperar algunas ideas de algunos de los filósofos argentinos y filósofas argentinas de esa época. Voy a empezar mencionándoles nombres primero, y después les voy a mencionar la ponencia que ellos dieron y ellos y ellas dieron en ese congreso, que, como les comenté en otro momento, fue uno de los congresos más lleno de ponencias, fue uno de los más abultados en ponencias, al igual que la filosofía existencialista, muy típico porque hacía poco tiempo había terminado no hacía mucho tiempo había terminado la Segunda Guerra Mundial, y la filosofía existencialista es un fenómeno filosófico de entreguerras, surge entre medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque la filosofía existencialista se empezó a preguntar justamente por el sentido de la existencia, después de haber vivido 2 experiencias totalmente devastadoras, ¿no? Los autores y las autoras son, por ejemplo, Jorge Atuel de Veiga, que fue catedrático de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También tenemos a Pedro Atilio del Soldato, que fue profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y en la de Buenos Aires también, en estética, siempre, ¿no? Estuvo también Emilio Estiu, también profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. La Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza fue una usina muy importante de filosofía, tremendamente importante.
e incluso hasta de resistencia en la época de la dictadura. Luis Farré, de la Universidad Nacional de Cuyo, Magdalena Linero, de la Universidad Nacional de Cuyo, Jaime María de Mayú, de la Universidad Nacional de Cuyo, Carlota de Mateus, de la Universidad Nacional de Cuyo, también, Malvina Rosas Quiroga, Manuel Trías. Manuel Trías es un filósofo muy interesante. Y hubieron temas que rondaban en torno a las figuras fuertes que aparecían en esa época respecto de la filosofía del arte, como era Aristóteles, ¿no? Había, en esa época todavía quedaban algunos resabios de la neoescolástica que había surgido específicamente en Francia y en Italia, y que llegó acá a Argentina, con escritos de autores como Jacques Maritain, por ejemplo, entre otros, o Franz Brentano, mucho antes, también. Aristóteles, digo, es uno de los filósofos antiguos en torno a los cuales pasan la mayoría de los pensamientos artísticos o de la estética. Nietzsche es otro de los filósofos que dieron vueltas en torno a las reflexiones y a las ponencias. Y también la relación entre la estética como fenómeno artístico y otras disciplinas, como la literatura, como la música, entre otras. Pero principalmente, dentro de la filosofía, y teniendo en cuenta estos dos filósofos más importantes, dentro de los cuales estuvo el tema de lo estético, había, cuando haces un paneo de las distintas ponencias, había un interés, notás que había un interés respecto de definir en qué consiste, después de todo, lo bello, que es uno de los grandes temas de la filosofía del arte y sobre todo de la estética. ¿En qué consiste algo bello? ¿Qué es algo bello? ¿Qué hace falta para que algo sea como declarado bello? Y en relación a esto, ¿a qué se le puede denominar esplendor? ¿Qué cosa tiene esplendor? ¿A qué le llamamos esplendor? Eso por un lado. Por otro lado, aparecen temas como los objetos artísticos. ¿A qué le llamamos objetos artísticos u objetos culturales? ¿A qué se le puede llamar, a qué se le puede atribuir el calificativo de artístico? ¿A qué tipo de objetos se le puede atribuir el calificativo de artístico? Sería, por otro lado, ¿no? Y junto con esto, el tema de los valores estéticos y la intuición estética. Un poco fueron los distintos temas en los que rondaron las ponencias respecto al arte y a la filosofía y a la estética, ¿no? Por ejemplo, Jorge Atuel, que realiza una ponencia titulada En signos de pregunta, ¿queda suficientemente definido lo bello diciendo que es esplendor de la forma? Él intenta acá acercar una definición de lo bello y para eso acude al concepto de esplendor de la forma aristotélico, del pensamiento de Aristóteles, que después fue reformulado y reformado por los neoaristotélicos de la primera mitad del siglo XX, principalmente. Y cuando Aristóteles se refiere al esplendor de la forma, a lo que se está refiriendo es a la manera en la cual, según él, se produce la composición, le dice él, la composición metafísica en el objeto estético. Él dice que todo objeto estético, vamos a poner como ejemplo una pintura es un objeto estético, está compuesta de una composición metafísica formada entre materia y forma. Entonces, hay una materia, dice él, una materia prima, que está compuesta del bastidor, de las pinturas, del pincel, de todos los elementos materiales con los cuales se trabaja una pintura, pero hay una forma, y que esa forma no habita en la materialidad, en la materia prima, sino que habita de manera potencial en la materia.
pero de forma activa en la mente del artista. Y en esa unión, en la unión entre la forma sustancial que le da forma a la materia y que termina confluyendo en una composición metafísica, que es la obra de arte, bueno, en esa composición es en donde aparece el esplendor de la forma. Es decir, que entonces la materia sin forma no sería posible de ser conocida. Para ser conocida hace falta que la materia, que es informe, tenga una cierta delimitación. Si no tiene una cierta delimitación, entonces se escapan nuestras posibilidades cognitivas. Lo que hace la forma es justamente darle esa limitación a lo que es informe, a la materia informe. Le da una forma específica, la forma de un objeto artístico, ¿no? Entonces, por ahí pasaron algunos de los temas que tenían que ver con la cuestión del esplendor de la forma. Y a eso le sumaba Aristóteles, y lo trae Jorge Atuel en su ponencia, que el filósofo griego consideraba, además de la composición metafísica de materia y forma, que dan como resultado una obra artística, consideraba que lo bello y que el esplendor tenía que ver y estaba relacionado al menos con uno o dos principios. Y uno de ellos era el de la armonía. Ahora, él hace toda una disquisición respecto de lo que es armonía. Todo esto lo trabaja Aristóteles en el libro de la metafísica, y lo que hace este filósofo en esa ponencia del Congreso, del primer Congreso de Filosofía, es desarrollar la idea de estética que Aristóteles concibe en su texto sobre la metafísica, y también sobre la poética. Son dos de los textos principales. Pero hay otro elemento también que lo toma, en este caso, Luis Farré, respecto de la filosofía de Aristóteles, y que tiene que ver con los valores estéticos. No tanto ya con lo bello y con el esplendor de la forma, sino con los valores estéticos. ¿A qué se le llamaba, o qué se le llamó valor estético en ese momento? Entonces, Farré dice que era posible, y que es posible, digamos, que formemos en nosotros una idea respecto de lo que es el pensamiento estético, acudiendo a la idea de lo que es bello. Pero ahora, lo que es bello lo es no solamente, considero que va a dar como un avance, va a dar un paso más acá, Farré. Lo bello se constituye por el esplendor de la forma, por la composición metafísica de la materia y de la forma que habita en la mente del artista y de la materia que está fuera de él, sino también el tema del valor del estético está atravesado por la ética. Es decir, hasta qué punto un objeto estético encierra una ética. Es decir, encierra valores. Una ética principalmente axiológica, una ética de valores. Es decir, una obra estética, se pregunta Luis Farré, ¿quiere transmitir algún tipo de valor, además de la belleza de la obra en sí misma como obra de arte? Bueno, Luis Farré considera que sí, tomando también Aristóteles, ¿no? En principio, Farré toma lo bello como un valor, ¿no? Pero también toma la estética, pensándola desde los valores, como la condición de posibilidad de que una obra de arte tenga un determinado impacto en la sociedad, en el que observa, en el observante, en el contexto en el que está materializada la obra. De alguna manera, una obra de arte puede impactar socialmente, puede tener su impacto en los valores de una sociedad. Eso es lo que se pregunta Luis Farré en su ponencia respecto de los valores estéticos. Y él, a lo largo de toda su estética, y después, más en la segunda mitad, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se va a desarrollar mucho la relación que hay
entre la estética, la ética y la política. Y esto es un elemento muy interesante porque van a haber pensadores que van a terminar afirmando que cada época de la historia ha tenido su propia estética que le ha dado de alguna manera forma a esa época en algún punto. O una estética que representa visualmente una determinada época, ya sea que esa época haya sido una época trágica o una época de esplendor. Entonces, Farré dice que el bien y la belleza, si bien son diferentes, el bien entendido como valor, pueden considerárselos como dos elementos que se cruzan. Hay tres trascendentales o valores trascendentales de los que hablaba Aristóteles: el bien, la belleza y la unidad. Entonces, Farré se cuestiona si la belleza de una obra de arte puede o no impactar en la percepción del bien de quien la observa y de una sociedad en general. El otro elemento que trae Farré, que no lo trae el autor anterior, es el de la simetría. Yo les había dicho que Aristóteles consideraba que uno de los dos elementos, o de los tres elementos, que si quieren podemos agregar uno más, que podemos tener en cuenta para considerar si algo es bello o no, era la armonía, y le agregamos la simetría y la precisión. Esos tres elementos principales son lo que le dan forma a la belleza. Bien, esto Aristóteles por acá, hasta acá creo que estaría como suficiente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy lento? ¿Voy bien? ¿Cómo vamos? Hágame una seña. ¿Vamos bien? Bueno. Disculpa, la simetría y qué más? Y la precisión. Precisión. Sí. Armonía, simetría y precisión. Ah, perfecto, gracias. Serían como las principales características que dan forma a la belleza. Ah, y te agrego una más, que me estaba olvidando. El orden. Son 4. Armonía, simetría, precisión y orden. Estos 4 elementos, dice Aristóteles, es lo que le da belleza a una obra artística. ¿Sí? Bueno, pasando a otro tema de los que mencioné, me gustaría comentarles respecto de Nietzsche. Me parece muy interesante. Carlota de Mateus expuso en su ponencia lo que pensaba Nietzsche respecto de lo bello en un texto particularmente y específicamente titulado El origen de la tragedia. El título de la ponencia de Carlota Mateus es Lo bello y el sentido de la existencia en la filosofía de Nietzsche. Ella dice que Nietzsche inicia el planteo de lo bello en este texto que mencioné recién con un enfoque significativo, ya que realiza como un eslabón entre 3 elementos: la vida, la belleza y el saber. Y Carlota cuenta respecto de qué relaciones plantea Nietzsche de estos 3 elementos en ese texto. Nietzsche hace girar en su concepción de lo bello, muy relacionado a la existencia, una sombra como lúgubre que se relaciona a la verdad. Para Nietzsche la verdad es como una especie de zona oscura, de sombra lúgubre, porque él consideraba que no existía tal cosa, entendiendo la verdad en sentido metafísico. Él hace una profunda crisis respecto de la verdad en sentido metafísico. ¿Y en qué consiste la verdad en sentido metafísico? Consiste en creer
o en considerar la posibilidad de la existencia de una verdad autónoma e independiente del sujeto que observa la realidad. Es decir, que entonces no existe una verdad en sí misma, una verdad independientemente de quien dice esto es verdad o esto es mentira. Por lo tanto, la verdad es, en definitiva, un juicio. Nietzsche solía decir en otros textos que no existían los hechos, que existían las interpretaciones de los hechos. Entonces, cuando Nietzsche proyecta la relación de lo bello y la belleza con respecto al tema del saber, lo que nos muestra respecto del saber es que no llegamos a la verdad, nunca llegamos a la verdad, nunca llegamos al saber absoluto, sino solo a aproximaciones. Este nudo evoluciona a través de sus obras y cada uno de estos términos va a pasar a ocupar una posición de privilegio, digamos, ¿no?, en el pensamiento nietzscheano. Entonces, si bien Nietzsche no se enfoca a analizar qué es lo bello en sí, porque a Nietzsche no le interesa nada que sea en sí, es decir, ni lo bello en sí, ni la verdad en sí, ni la mentira en sí, nada que tenga existencia en sí, es decir, independientemente del sujeto. Sino lo que hace Nietzsche respecto de la belleza es averiguar cuál es su sentido, su intención, su finalidad, ya que Nietzsche jamás concibió lo bello desvinculada a la existencia del ser humano, pero no a una existencia determinada y dada de una vez y para siempre, sino a una existencia que el mismo sujeto va construyendo a lo largo de su vida, para no repetir existencia, ¿no? O sea, existencia, recordemos que el existencialismo parte del principio de que no existen las esencias, las cosas en sí, excepto en la mente del artista. Solo en la mente del artista existen las esencias que después se constituyen en la existencia de la obra de arte, en lo que está fuera de su mente, en la concreción de la obra de arte. Pero el individuo, el sujeto en cuanto tal, no le es dada una esencia, como pensaba Aristóteles o el tomismo de la Edad Media, ¿no? No le era dada una esencia, al contrario, le era dada una existencia. El sujeto, con lo primero que se encuentra en la vida, es que se encuentra existiendo. Y lo que quiere ser, la esencia que quiera tener, se la da él mismo a partir de sus decisiones, que están constituidas por la libertad y la responsabilidad. Esto es un poco como la síntesis del existencialismo en general. Entonces, una síntesis muy forzada, digamos, pero por ahí va. Nietzsche fue discípulo de Schopenhauer, que pensaba más o menos lo mismo, cuya sobreestima del arte comparte también, pero no comparte con su maestro la negación de la vida. Schopenhauer consideraba que la vida era como una especie de voluntad irracional y ciega, marcada por un destino frente al cual nosotros nos encontrábamos y debíamos tomar una decisión respecto de qué hacer con ella. En cambio, Nietzsche lo que hace es realzar la vida por encima de cualquier otro tipo de valor. Hasta tal punto que a la misma vida se convierte en una obra de arte. En una obra de arte cargada de belleza que solamente la puede realizar el superhombre. Solo el superhombre, como ejemplo de aquella persona que ha superado la moral de esclavos, la moral, se refiere principalmente a la moral cristiana y a la metafísica, principalmente de la línea que viene de Aristóteles y de Platón. Solo ese superhombre que ha logrado conquistar la vida, que no vive esta vida pensando en que la que viene va a ser mejor, sino que considera que esta vida no solamente es la única y definitiva, sino que es la vida más bella y que puede construirla de esa manera. Entonces, para él la belleza está relacionada con ese sentido, con el sentido de la existencia. O sea que en el caso del artista,
la belleza de la obra que realiza tiene que ver con el sentido que el artista quiere darle a esa obra, unido al sentido que le da a su propia existencia. O sea, lo bello procede de una potencia natural, de alguna manera. Esa potencia natural es la potencia a vivir, o lo que Nietzsche denominó como voluntad de poder, que no tiene que ver con el poder como lo entendemos en términos políticos o partidarios, principalmente, digamos, sino en cuanto a poder, en cuanto a acción, poder en cuanto a acción, en cuanto a la posibilidad de hacer de esta vida, como decía, no, se me fue el nombre, la mejor de las vidas posibles, Leibniz, el mejor de los mundos posibles. La ansiedad de vivir, decía Nietzsche, se sirve de la ilusión de retener esta vida en la belleza de su esplendor. Pero el esplendor ya no tiene que ver con la posibilidad de una composición metafísica entre forma y materia, como decía Aristóteles, sino que el esplendor tiene que ver con el sentido que nosotros le damos, es decir, con la interpretación que le damos a esa obra. Por último, quisiera mencionar la ponencia de Malvinas Rosa Quiroga, que me parece muy interesante, y que habla sobre el tema de la intuición artística. ¿Qué es esto de la intuición artística? Y para situarnos frente al problema del arte, y desde la perspectiva que ella lo plantea, podríamos partir del hecho de este fenómeno cognitivo, de este hecho cognitivo que es la aprehensión, ¿no? Con H, de lo bello. ¿Hasta qué punto es posible, se pregunta Malvina, hasta qué punto es posible aprehender lo bello por medio de un acto, llamémosle espiritual o trascendental, ella la llama espiritual, a fin de no quedarnos dando vueltas en círculos solamente en los valores estéticos o prácticos del arte, ni en una teoría del conocimiento sobre el arte, sino que más bien podamos llegar a transitar la intuición. En este caso lo que hace Malvina es traer la idea de esencia, porque para ella la intuición artística consiste en desentrañar la esencia de la obra de arte. Desentrañar la esencia, pero no a través de los procesos racionales, procesos cognitivos de la razón en términos de raciocinio, de discursividad, sino a través del fenómeno cognitivo de la intuición, ¿no? Que es un fenómeno a partir del cual yo puedo tener un conocimiento respecto de algo sin haber mediado un razonamiento previo. Entonces, los griegos tuvieron, dice ella, la visión luminosa de la belleza, ¿no? Fueron uno de los primeros que hablaron de la belleza. Pero, dice ella, confundieron muchas veces sus resplandores con los de la verdad y con los del bien. Acá hace una fuerte crítica a Aristóteles, principalmente, ¿no? Aquellos no alcanzaron la visión que tuvieron después los otros filósofos que vinieron después de la línea de postsocrática, es decir, Sócrates, Aristóteles y Platón. Incluso el mismo Platón, dice ella, quiso usar el arte como una especie de pedagogía existencial, pero tampoco fue posible. Ella hace una crítica del libro de Platón llamado República. Cuando Platón desarrolla allí y plantea cuál es su imagen ideal de la República. Ahí, en ese texto, Platón habla sobre el arte, por eso ella toma ese texto de Platón. Entonces, respecto de esto, me parecía, para ir terminando, respecto de estos temas que venimos compartiendo, que les vengo desarrollando, hay un elemento más, hay un tema más que me gustaría por lo menos mencionar, y que lo trae Manuel Trías, y que tiene que ver con el objeto de la estética. Es decir, ¿en qué consiste esto de la estética?
Y él lo voy a solamente mencionar, así podemos abrir la conversación, después puedo mechar con algo de esto si sale el tema. Dice que la palabra estética, Trías dice que la palabra estética, que viene del griego heistesis, que significa percepción, no es un término unívoco. Dice él que al no ser un término unívoco, es decir, que con la palabra estética, ¿qué quiere decir con esto? Que con la palabra estética puedo estar designando muchas cosas diferentes. Al no ser un término unívoco, la estética no termina de designar la unidad de la belleza, o la totalidad de la belleza. Es decir, la estética en cuanto objeto de estudio, me estoy refiriendo acá, ¿no? Porque cuando hablamos de estética, una de las preguntas que suele surgir en la filosofía es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estética? Y Trías dice él que considera, por lo menos, que estética suele ser atribuida al conjunto de todas aquellas reflexiones que tienen de alguna manera una relación con el arte bello y con la belleza. Entonces, probablemente lo que nosotros hemos estado haciendo en estos últimos conversatorios es algo de estética también, ¿por qué no? Y también de alguna manera ir definiendo en qué concepto lo es para nosotros. Si es que es posible, trayéndolo ahora de nuevo a Eco, si es que es posible definirla a la estética. Lo cual, bueno, dejo esta inquietud de lo que acabo de traerles para que lo podamos conversar. Así que, si les parece, apago micrófono y vayan abriendo el suyo para compartir lo que quieran. ¿Sí? ¿Sabes qué? Estaba pensando que tal vez el término estética va siempre como tomando nuevas características, porque la concepción de belleza, el arte, va redefiniéndose en cada época. Entonces, de esa manera yo creo que también el concepto de estética se va redefiniendo. No sé si será algo así. Dejo planteada la inquietud a todo el grupo para que vayamos respondiendo. ¿Les parece? ¿Qué piensan de esto que trae Carlota? Gracias. Vamos a querer de postre. ¿Cereza? Gracias. Bueno, ¿en qué quedaron resonando? Vamos a hacerlo al revés. ¿En qué quedaron pensando de estos temas planteados, de lo que planteó Carlota? ¿Qué tienen ganas de compartir? ¿Qué pensamientos? ¿Qué ideas? Si hay ganas, por supuesto. Sí, puede ser que lo único permanente sea el cambio y uno siempre está redefiniendo desde su propia percepción
más la época en la que vive, y además de ir cambiando lo que se piensa sobre la época en la cual uno vive, se hacen como reinterpretaciones y se vuelve a observar otras épocas, lo que hace otros nuevos discursos, porque bueno, creo que se tiene otro punto de vista. Entonces, me parece que cada vez que miramos al pasado con otros ojos, eso se complejiza más todavía y, y bueno, el mirar siempre una situación desde cualquier punto de vista, ya sea desde la estética o desde el existencialismo o desde lo que sea, genera como varios puntos de vista posibles. Y me gustó mucho esta idea de que la realidad es como algo difuso, a lo que uno siempre se va como acercando y cada vez que se acerca, eso se vuelve a ser más difuso aún. Me resulta muy interesante ese concepto, me gusta visualmente. Es eso, como que uno se acerca y de repente cuando dice, ya la tengo, no. Eso me parece muy, muy lindo. Eh, Esto que dice Samil, eh, ¿se escucha? Querer alcanzar esa realidad y querer alcanzar desde el punto de vista de los artistas la belleza también. Me parece que conceptos de belleza como humanos, ¿no? Y aquí entra a jugar con relación a la estética y las diversas estéticas que han cruzado todos los tiempos, también coincido con esto de que es tan cambiante, es móvil y está y, y no se me quitaba de la cabeza la obra del Guernica, por ejemplo, que donde ahí se planteó lo bello, lo feo, este, si entraba la categoría belleza analizando la obra de Picasso, ese lo tuve muy presente. Pero sí, son muchos conceptos a la vez y habría que decirle de lo móvil, que es un constante fluir. O sea, no sé si se comprendió algo lo que dice, pero hay cosas que en este momento Yo comprendí lo que escuché, porque estas, se te cortó mucho. Bueno, yo te escuché cortado. algo sea bello, que sea así, que ahora en este momento todo de alegría, de vos, nombres que son condiciones, que algo sea bello, están caídas, rotas, o sea, no,
sean más caóticas o asimétricas, o bueno, son decisiones también de los artistas, ¿no? Cómo plantean esas cuestiones. En la actualidad no coincide, ¿no? En ese sentido quiero decir si se entendió lo que quise decir es algo móvil, me pareciendo móvil. Ese señor ¿No? ya está. No estamos bien, sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué querés? Corre ¿Tenés tiempo. más? ¿Tenés perita? Me ocurre, Hay melón, pero no está tan dulce el melón. Está ¿El que más trajimos? sí, es más para licuado. Te escucha muy mal, Analia. No te escuché casi nada. se me ocurre hacer una pregunta, a ver, lo podemos compartir. ¿Qué es lo bello para ustedes? ¿Por qué no hablas? ¿Qué considera como bello para ustedes? Es una charla. ¿De quién? De un tipo de San Juan. Ah, bueno, perdón. Y me viniste a ver aquí, la nada. Estoy de cama, estoy de cama. Pero dormir. ¿También estás cansado? Ernesto, ¿A vos te llamas? ¿se Perdón. escucha? Si podés silenciarlo al micrófono, por favor. Sí, cómo no. ¿Cuál es la idea? A ver, tiro la pregunta. ¿Qué es la belleza o qué es lo bello? A ver si podemos conversar a partir de esto. Esa es una. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Qué son los valores estéticos? ¿Existen? ¿El artista tiene una influencia ética con su obra de arte? Tiro todas estas preguntas a ver si por ahí traccionamos en la compartida. ¿Es posible la intuición estética? Sí, exactamente eso te iba a decir. Desde el punto de vista del artista, te voy a hablar en mi caso particular. Para mí la belleza es cuando yo tengo una idea y logro mediar, digamos, entre la idea y el material de soporte y logro plasmar esa idea y se acerca lo más parecido posible a lo que yo tenía originalmente en mi cabeza y me transmite algo. Y eso excede no solo lo que yo siento, sino que le genera a un espectador también algo.